¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? El Éxodo fue la época de Moisés. Y el Éxodo es el relato de la mayor escapada de la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas estaban liderados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro mientras Dios intervenía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen magia, como cuando el bastón de Moisés se convierte en una serpiente. Pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, donde Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evadió la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran lanzados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que el exterminio era necesario para reducir con éxito el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto. Pero, al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la universidad egipcia gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más importante en el Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a un final repentino cuando perdió la paciencia con uno de los capataces de esclavos egipcios y lo mató, tras lo cual tuvo que huir para salvar su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto a los 40 años, antes de regresar a vivir entre los israelitas por otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente trabajando. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no tanto por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Debido a que estaba en tierra sagrada, Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que él sería quien lideraría a los israelitas fuera de Egipto. Moisés encontró 5 razones por las que no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y que no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a la gente de que Dios se había reunido con él y le había dicho que los liderará. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que realizaría milagros. Luego, Moisés dijo que era incompetente al hablar, teniendo un tartamudeo que le impediría expresar sus ideas. Así que Dios le dio a su hermano Aarón para que fuera su portavoz. Dios no ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia sobre la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de estas referencias aporta un sentido de misterio en torno a la vida y muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, sus ojos no estaban débiles ni había perdido su fuerza. A pesar de su edad, Moisés todavía estaba en su mejor momento cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda contra la roca en la cima del monte Nebo, mirando a través del Jordán hacia la tierra que le había sido prometida, pero en la que nunca pondría un pie. Moisés tenía prohibido entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde de Canaán y se le dio una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar en ella. Dios le dio a Moisés una visión de la tierra por la cual había huido de Egipto, cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27, versículos 12 al 13. El Señor dijo a Moisés, sube a este monte de Abarim y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón. Dios explica por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 32, versículos 51 al 52.
Esto es porque rompiste la fe conmigo en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Cades en el desierto de Sin, y porque no defendiste mi santidad ante los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo a la distancia. No entrarás en la tierra que doy al pueblo de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números capítulo 20 relata el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a reunir al pueblo y a hablarle a la roca. Así, saldría agua. Moisés reunió a los hombres y tomó el bastón. Luego, aparentemente enojado, les dijo: «Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Números capítulo 20, versículos 1 al 13. El pueblo de Israel, toda la congregación, llegó al desierto de Sin en el primer mes. Y la gente se quedó en Cades, y Miriam murió allí y fue enterrada allí. Ahora bien, no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, tanto nosotros como nuestro ganado? ¿Y por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este lugar maldito? Aquí no hay grano, ni higos, ni viñas, ni granadas, y no hay agua para beber». Luego Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma el bastón y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la roca delante de ellos para que dé agua. Así sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado». Moisés tomó el bastón de delante del Señor, como él le había mandado. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y él les dijo: «Escuchen ahora, rebeldes. ¿Debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés levantó la mano y golpeó la roca con su bastón 2 veces, y el agua salió abundantemente. Y la congregación bebió, y también su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no creyeron en mí para mantenerme como santo ante los ojos del pueblo de Israel, por lo tanto, no llevarán esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde el pueblo de Israel se quejó contra el Señor, y a través de ellas, se mostró santo». El agua salió de la roca como Dios había prometido, pero Dios le dijo de inmediato a Moisés y a Aarón que debido a que no habían confiado lo suficiente en él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. Este castigo puede parecernos severo, pero al examinar las acciones de Moisés más de cerca, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Sin embargo, Moisés golpeó la roca con su bastón. Además, Moisés parecía atribuirse el milagro a él mismo y a Aarón, en lugar de reconocer que fue Dios quien lo hizo. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo pasar sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo». La roca de la que brotó agua se usa como símbolo de Cristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La roca fue golpeada en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 6, así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice: «A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él se sacrificó por sus pecados de una vez y para siempre al ofrecerse a sí mismo». El acto de Moisés de hablarle a la roca en Números, capítulo 20, podría interpretarse como una representación de la oración.
Jesús fue golpeado una sola vez y continúa proporcionando agua viva a quienes oran con fe en Él. Cuando Moisés, enojado, golpeó la roca, destruyó el simbolismo bíblico y, en efecto, volvió a crucificar a Cristo. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo 17, tenía la intención de establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia reitera en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y la piedra angular, que fue golpeada y sacrificada en nuestro lugar, y que de ella brotarán ríos de agua viva, que representan la salvación. Además, Hebreos indica que Cristo murió una vez por todos, y que no se necesita más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, el Señor quería que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, para crear una imagen de Jesús, sacrificado una vez para traer la salvación. Más adelante, en Números capítulo 20, el Señor instruyó a Moisés que simplemente hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo. Cuando Moisés eligió golpear la roca otra vez, rompió esa imagen. Si Dios no hubiera corregido el error, habría dado lugar a una interpretación distorsionada, sugiriendo que Jesús, la roca, debía sacrificarse repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurar que entendiéramos la imagen de la roca correctamente, y como consecuencia, le impidió entrar en la tierra prometida. Así, el Señor creó una nueva imagen para ayudarnos a comprender correctamente la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, Dios mostró que no podemos entrar en la salvación, la tierra prometida, mediante las obras de la ley, representadas por Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, o Josué, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, o Jesús. El castigo de Moisés por su desobediencia, orgullo y la distorsión del sacrificio de Cristo fue severo. Se le prohibió entrar a la tierra prometida. En Números capítulo 20, versículo 12, leemos: sin embargo, no vemos a Moisés quejarse de su castigo, en cambio, continúa liderando fielmente y honrando a Dios. Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 6, dice: Moisés subió desde las llanuras de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cima de Pisgá frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Desde Galaad hasta Dan, toda Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás a ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Dios mismo lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Aunque Moisés fue castigado por su desobediencia, murió en fe y honor, siendo el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, un evento notable ocurrió en este lugar más adelante en la Biblia, y lo trataremos después en el video. El periodo de duelo de 30 días excedió el usual de 7 días. La separación de nuestros seres queridos es difícil, ya sea en una escuela o en un cementerio. Creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, pero no debemos desesperarnos, pues aunque sufrimos aquí, sabemos que los que se han ido ya no sienten dolor y están en paz en la presencia de Dios. Siglos después, en los Evangelios, leemos que Moisés habló con Jesús en una montaña, pero nunca entró a Canaán en vida. Fue enterrado en el monte Nebo, en secreto, sin una tumba marcada, posiblemente para evitar que se convirtiera en un lugar de adoración. Otro misterio se encuentra en Judas, capítulo 1, versículo 9, donde se cuenta que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel luchó con el diablo por su cuerpo. Esta historia incluye a Moisés y a otros dos personajes. El primero es Satanás, descrito como enemigo angelical de Dios, y, por extensión, enemigo de los fieles. Aunque todo lo creado por Dios era bueno, Génesis, capítulo 1, versículo 31, Satanás eligió rebelarse, y otros ángeles lo siguieron. Vemos a Satanás como una serpiente y dragón en la Biblia, un asesino y padre de mentiras, promoviendo falsas doctrinas y manteniendo a los incrédulos en esclavitud espiritual.
Satanás es un ser con mente, sentimientos y voluntad, pero no es equivalente a Dios. No gobierna el infierno, sino que fue creado como sentencia para él y sus demonios. Satanás no vive en el infierno, puede entrar al cielo y vagar por la tierra, como lo describe Job. Él actúa a través de un ejército de demonios para tentar y engañar a las personas, cegando las mentes de quienes no creen para que no entiendan el Evangelio. El segundo personaje es el arcángel Miguel, conocido como uno de los seres angelicales más destacados, junto a Gabriel. En el libro de Judas se narra el desacuerdo entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Miguel se negó a condenar al diablo y simplemente dijo, que el Señor te reprenda. Y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo lo lloró durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, hay algunos hechos que conocemos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera y que sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y que nadie está exento de ella. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad, a los ojos del Señor es preciosa la muerte de sus siervos fieles, Salmo 116, 15. También encontramos otra lección en el libro de Judas. De la misma manera, a causa de sus propias ilusiones, estos impíos contaminan sus cuerpos, rechazan la autoridad y abusan de los seres celestiales. Sin embargo, ni siquiera el arcángel Miguel, al disputar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a condenarlo con palabras ofensivas, solo dijo, que el Señor te reprenda. Por el contrario, estos falsos maestros insultan lo que no comprenden y las mismas cosas que no entienden por su instinto, como animales irracionales, serán su destrucción. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín, se han lanzado al error de Balaam por ganancias egoístas y han sido destruidos en la rebelión de Coré. Las Escrituras nos enseñan a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero estos falsos maestros niegan toda autoridad. En este aspecto, solo se consideraban responsables ante sí mismos. Además, estas personas calumniaban a seres gloriosos. Judas ilustra esto con la historia de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel, en lugar de condenar a Satanás, simplemente dijo, que el Señor te reprenda. Estos falsos maestros, a diferencia de Miguel, no comprendían la naturaleza de la guerra espiritual. Vivían en un mundo de fantasía, desconectados de la realidad espiritual. En lugar de invocar al Señor como hizo Miguel, blasfemaban. ¿Por qué? Porque no entendían que Satanás no debe ser tomado a la ligera. En cambio, actuaban como animales irracionales, dejándose llevar por el instinto. Judas los compara con Caín, que ofreció un sacrificio sin sangre, con Balaam, que ministraba solo por dinero, y con Coré, que rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos fueron juzgados.